Bien, para aclarar un poco más este asunto, hoy nos acompaña el presidente de Gesta, del Sindicato de Técnicos de Hacienda, Carlos Cruzado. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido al Intermedio. Gracias. Bien, en primer lugar, ¿podría aclararnos un poquito todo ese lío de los informes que ha recibido hoy el juez Ruz? Sí, la verdad es que esta mañana se filtró a los medios y se publicaron unos folios que contenían un supuesto informe que no es el que finalmente se remitió al juzgado. En este informe, a modo de argumentario, pues se hacía una equiparación entre un partido político y Cáritas, se hablaba, Cruz Roja, que desde luego es bastante estrambótica y que no se corresponde con lo que, finalmente en el informe que ya se ha conocido esta tarde, remitido al juez Ruz, se incluía, ¿no? Sí, ¿y cuál es la diferencia entre un informe y otro? ¿Y con qué objeto se hace el primero de ellos y el segundo? Bueno, esto habría que preguntarle el primero a la agencia tributaria. Parece ser que el informe está realizado por un hermano del actual director de la agencia tributaria y que, según publican algunos medios, sería asesor del ministro Montoro. Desde luego, en ese informe se dicen cosas algo estrambóticas, como que está destinado a interés general, a fines de interés general estas cantidades donadas, ¿no? Y se equiparan de alguna manera con el trabajo de Cáritas, de Cruz Roja o de otra ONG, ¿no? Para la agencia tributaria, las donaciones ilegales en el PP estarían exentas de tributar a Hacienda, pero el juez Ruz defiende todo lo contrario. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, nosotros ya desde un primer momento, en el primer momento en el que los peritos hablaban de esta exención de estas donaciones ilegales, ya nos manifestamos en contra. Desde luego los técnicos entendemos que esas donaciones ilegales que están incumpliendo rotundamente y gravemente la ley de financiación de partidos políticos no pueden obtener ese beneficio fiscal, no pueden estar exentas, pero además no solo lo entendemos nosotros, sino que los antecedentes, tanto en la Dirección General de Tributos, en los tribunales económico-administrativos, incluso en algunas sentencias del Supremo, apuntan en esta línea. Hablan de que gastos que en principio pueden ser deducibles de acuerdo con las normas del impuesto, si son gastos que están prohibidos rotundamente en alguna ley, en ningún caso se pueden considerar en ese sentido como deducibles. Esto es aplicable exactamente en este caso con los ingresos y desde luego está claro que esas donaciones ilegales nunca pueden considerarse exentas del impuesto de sociedades, ¿no? Bueno, y a su parecer, este informe de la agencia tributaria, claro, es un informe delicado porque es un informe del partido del gobierno. ¿Se puede percibir cierta dependencia de este organismo con respecto al gobierno? Hombre, desde luego el contenido del informe, hablando de esta exención en cuanto a estas donaciones ilegales, pues es algo que chirría técnicamente y por tanto, se puede pensar, y de hecho muchos ciudadanos están dudando de que esa opinión técnica realmente no tenga un contenido político, en el sentido de que la agencia tributaria no quisiera dejar rastro seguramente en un informe que pudiera llevar a una condena, una posible condena de un delito fiscal al Partido Popular o a los responsables del partido, ¿no? Si un ciudadano deja de declarar más de 800.000 euros a Hacienda, ¿qué le ocurriría? ¿Recibiría un trato tan comprensivo? Bueno, depende del ciudadano. Desgraciadamente hemos asistido a algunos casos, como el de la lista Falciani, en el cual en el año 2010 las personas que estaban en esa lista recibieron también un trato, no sé si de favor, pero desde luego más condescendiente que el que se da a la generalidad de los contribuyentes, dándoles una segunda oportunidad y no remitiendo inmediatamente al juzgado como debería haber ocurrido esas actuaciones. Pero sí, lo cierto es que a cualquier contribuyente, digamos, de a pie, pues desde luego ante una situación como esta, pues desde luego la agencia tributaria remitiría a los tribunales este tema por delito fiscal, sin duda, claro. Sí, y aunque no fuera una cantidad tan grande, porque esto, con gente que no tiene fortunas tan grandes como los de la lista Falciani, ¿recibirían una segunda oportunidad o directamente llega a una carta a casa que le dice pásese por aquí? Desde luego eso ocurre con mucha frecuencia. Seguramente muchas personas que están viendo ahora el programa pues habrán recibido alguna carta por alguna pequeña discrepancia y desde luego en el caso de que supere la cuota defraudada, los 120.000 euros, la agencia tributaria remite, como debe de hacer y como es su obligación, el expediente a la Fiscalía para que los juzgados sean los que tramiten un posible delito fiscal, claro. Al juez Ruz le ha costado mucho que la agencia tributaria elabore este informe. ¿Es habitual que este organismo se muestre tan reticente a la hora de colaborar con la justicia? No es habitual y además, sería, desde el punto de vista legal, no sería procedente, como de hecho ha reconocido la agencia tributaria a la vista del segundo requerimiento del juez Ruz, ha rectificado esa primera negativa y ha procedido a enviar el informe. La agencia tributaria tiene la obligación de colaborar con los tribunales de justicia y desde luego que en principio lo viene haciendo en cuantos casos se le pide este servicio, este auxilio, ¿no? Y con todo esto de la amnistía fiscal, la lista Falciani y todo esto, desde su sindicato han percibido tal vez un cierto deterioro en la imagen
de la entidad? Esto es evidente, ¿no? La imagen de la entidad como consecuencia, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Aunque bueno, podríamos hablar de la lista Falciani, hablamos del año 2010, ¿no? Hace tiempo que viene ocurriendo y desde luego los ciudadanos o muchos ciudadanos piensan que bueno, la agencia tributaria no está dando esa imagen de imparcialidad, de profesionalidad que debiera a la vista de estos casos, así como a la vista de tantas insinuaciones que el ministro Montoro viene haciendo hace tiempo, incluso en sede parlamentaria, en relación con políticos de la oposición, con actores, con determinados colectivos, ¿no? Medios de comunicación también. Bien, y hace ya unos años, esta pregunta es interesante y sin duda crea gran estupor entre nuestra audiencia, hace unos cuantos años que Hacienda habilitó un servicio de cita previa. Sin embargo, por más que llamo, no consigo quedar con nadie. ¿Me aconseja usted que vuelva a Badoo? Pues inténtelo, sí, inténtelo. Tal vez ahí tenga más posibilidades. Seguramente, si esa cita que está buscando, seguramente la encontrará antes ahí. Sí. Bueno, le veo a ustedes muy competentes, pero poco comprensivos. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Ya le llamaremos en más ocasiones para que nos aclare estas dudas, porque esto de Hacienda preocupa mucho a nuestra audiencia también. Muchísimas gracias. Un placer.